Es un gusto y un placer poder estar una vez más conectados para continuar nuestra conferencia bíblica, El conflicto universal entre las fuerzas del bien y del mal. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios que nos bendice con el privilegio de seguir creciendo en el conocimiento de Cristo y su verdad. Y por eso vamos a pedirle que nos ayude a entender su palabra por el ministerio del Espíritu Santo. Oremos, queridos hermanos. Padre Celestial, antes de abrir tu palabra, reconocemos que lo que está escrito en ella se discierne espiritualmente. Por lo tanto, Señor, danos la capacidad y el entendimiento necesario para recibir la palabra que tienes para nosotros en esta hora y que sea una palabra poderosa que produzca fruto para gloria de tu nombre. Lo pedimos de acuerdo a tu voluntad y no la nuestra, en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. El tema de esta hora es el número 7 de la serie y en esta ocasión lleva como título: Lo cortés no quita lo valiente. Daniel, el capítulo 8 y el texto 2 dice así: Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, recalca el profeta, estando junto al río Ulai. Con ese texto queremos iniciar mencionando que el profeta Daniel está recalcando que recibió una visión de Dios. Y en esta visión hay al menos 3 símbolos que quiero analizar en esta hora. El número 1 se encuentra en el texto 3 porque dice allí que el profeta vio un carnero. El número 2 se encuentra en el texto 5 porque dice allí que Daniel, además del carnero, también vio un macho cabrío. Y número 3 está registrado en el texto 9 porque dice la Biblia que el profeta no solamente vio un carnero y un macho cabrío, sino que el tercer símbolo que quiero analizar en esta hora, dice allí, es un cuerno pequeño. Ahora bien, ¿qué representa en este contexto el carnero que vio Daniel en el texto 3? Leamos juntos Daniel 8 y el versículo 20 que dice así: En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Así que el carnero representa el reino medo-persa. Además de eso, el texto 21 explica a quién representa el macho cabrío. Leamos textualmente, dice allí: el macho cabrío es el rey de Grecia. Entonces tenemos claramente identificados que el carnero representa el reino de los medo-persas y el macho cabrío representa el reino de Grecia. Ahora quiero que noten el texto 23 para identificar el siguiente símbolo, que es el cuerno pequeño. Dice allí: y al fin del reinado de estos, es decir, al fin del reinado de los medos y los persas y los griegos, dice allí, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Obviamente, si el texto menciona que se va a levantar un rey, es porque ese rey tiene su respectivo reino. En otras palabras, después del reino de Grecia, se levanta otro reino que en la historia universal se ve claramente cumplido con el surgimiento del reino de Roma. Y la Biblia confirma eso porque después de Grecia
los que gobernaron y estaban en el poder en el tiempo del nacimiento de Cristo. Si usted lee claramente en San Juan 19, se habla del emperador romano César, se habla del gobernador romano Pilato, se habla de los soldados romanos que trabajaban para Pilato, porque el reino que se levanta después de Grecia, sin lugar a dudas, es el reino de Roma. Así que rápidamente quiero repasar que estos tres símbolos que vio Daniel, el carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño, representan al reino de los medo-persas, los griegos y los romanos. ¿Me están siguiendo, sí o no? A ver, ¿cuántos me están entendiendo? Gloria a Dios, porque este es el fundamento sobre el cual estaremos edificando. Y es evidente entonces que de acuerdo al contexto, el reino de Roma existe desde los días de los apóstoles. Y Daniel 8, 16 y 17 nos ayudará a entender hasta cuándo existirá este reino de Roma. Leamos textualmente el versículo. Dice allí: y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. No olviden que Daniel recibe una visión y lo que él ve necesita su interpretación. Entonces Gabriel es ordenado a enseñarle al profeta Daniel el significado de la visión. Y el texto 17 agrega: vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Para qué tiempo era la visión de acuerdo al texto? Es decir, que se levantaría el imperio de los medo-persas, simbolizado por el carnero. Se levantaría el imperio de los griegos, simbolizado por el macho cabrío. Y después se levantaría el imperio de Roma, simbolizado por el cuerno pequeño. Y desde entonces, ese imperio de Roma, que es el último en el contexto, existiría hasta cuando, dice el texto 17, hasta el tiempo del fin. Porque este símbolo del cuerno pequeño abarca en la historia desde los días de los apóstoles hasta el tiempo del fin. Y Daniel 8:25 menciona un detalle muy importante que quiero compartir contigo. Dice allí: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado. Ahora escuchen bien, aunque no por mano humana. Recordemos que Roma, simbolizado por el cuerno pequeño, existe desde los días de los apóstoles y continuará existiendo a lo largo de la historia. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin. Y el texto 25 menciona que este sistema romano no podrá ser quebrantado por mano humana. No hay hombre que la pueda derrotar. No hay hombre que la pueda destruir. Ciertamente será quebrantado, pero no por mano humana, porque el único que la puede derrotar y vencer es 100% divino, y su nombre es Cristo Jesús. Y no será hasta que Cristo venga en gloria y majestad por segunda vez que este sistema será quebrantado, destruido y desbaratado. Y esto es exactamente lo mismo que hemos estado estudiando en el contexto del misterio de la iniquidad. Porque vimos en temas anteriores que el misterio de la iniquidad existía ¿desde cuándo?
A ver, ¿quién se acuerda? Por allá lo escuché. Gloria a Dios, está conectada mi hermana. Existía desde los días de los apóstoles. Y según lo que hemos estudiado, ¿hasta cuándo existirá? Hasta la segunda venida de Cristo, cuando será destruida con el resplandor de su venida, con su gloria y majestad. El cuerno pequeño de Daniel 8 es equivalente al misterio de la iniquidad, porque es un mismo sistema, pero identificado en diferentes contextos con distintos símbolos. En algunos contextos se le llama la gran ramera. En otros contextos se le llama Jezabel. También en la Biblia se le llama el misterio de la iniquidad, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y hoy estamos viendo un contexto más donde se le identifica con el símbolo del cuerno pequeño. Así que con eso en mente, lea ahora conmigo Daniel 8 y el texto 9, hablando de este mismo sistema. Dice allí, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que es Roma, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. En primera instancia, cuando surge el imperio de Roma, dice el texto que su crecimiento era terrenal, era un crecimiento horizontal, era un crecimiento político, porque allí está explicando que Roma en sus inicios se estableció como un imperio poderoso pero pagano. Muy importante ese detalle. Por otro lado, el texto 10 agrega, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Si notamos con cuidado en este texto, el crecimiento del cuerno pequeño, el crecimiento del imperio romano ya no es terrenal, horizontal ni político. Más bien dice ahora el texto que su crecimiento es celestial, es vertical y es espiritual. Porque dice allí que se engrandece hasta el ejército del cielo. En otras palabras, se está metiendo con las cosas celestiales, se está metiendo con las cosas espirituales. Y el ejército del cielo fue pisoteado y echado por tierra, porque ahora Roma deja de tener un énfasis político para adoptar un énfasis espiritual, un énfasis religioso y establecerse como un reino poderoso, pero ya no pagano, sino papal. ¿Me están siguiendo, sí o no? Lo que estoy tratando de decir es que en el texto 9, todo su crecimiento es político a nivel terrenal, Roma pagana. Pero en el texto 10, su crecimiento es religioso, es vertical, es hacia el cielo, es espiritual, porque de esa manera se establece como la poderosa Roma papal. Es el mismo cuerno pequeño, pero en diferentes etapas. Y vimos en temas anteriores que mientras estuviese presente Roma en su condición pagana, detenía e impedía el establecimiento de Roma papal. Por lo tanto, una vez que fue quitado de en medio Roma pagana, entonces pudo establecerse sin ningún inconveniente la iglesia romana, conocida también como Roma papal. Por otro lado, si leen con cuidado el texto 10, se van a dar cuenta que dice allí que el cuerno pequeño echó por tierra parte del ejército y las estrellas y las pisoteó. De acuerdo al versículo 24, esos símbolos representan al pueblo verdadero de Dios. Lean conmigo el texto 24 para confirmar ese pensamiento. Dice allí,
y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, porque el cuerno pequeño es un instrumento de Satanás. El poder, la fuerza y la autoridad es diabólica. Y dice allí que causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente. Y ahora escuchen bien, ¿a quién representa el ejército y las estrellas que echó por tierra y pisoteó? Dice claramente el texto, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Hizo lo que quiso con el pueblo de Dios durante muchos años de dominio y persecución. Por eso dice el texto que los echó por tierra, los pisoteó, porque hubo martirio sin misericordia, hubo hogueras por doquier, y los hijos de Dios verdaderos sufrieron hasta la muerte por amor a Cristo y su verdad. De hecho, hay una frase que se repite en 3 ocasiones en el versículo 10, versículo 11 y el versículo 12. Una ocasión en cada versículo. Y me estoy refiriendo a la frase o la expresión echó por tierra. ¿Qué cosa dije? Echó por tierra, correcto, están conectados. Y quiero que notemos que la primera vez que la frase aparece en el texto 10 se está refiriendo al verdadero pueblo de Dios, porque dice allí que echó por tierra parte del ejército y las estrellas. Y ya leímos que el texto 24 explica que esa es una referencia a los fuertes y al pueblo de los santos, los verdaderos hijos de Dios que murieron en la Edad Media por amor a la verdad. Sin embargo, en el versículo 11 aparece la expresión echó por tierra por segunda vez, y el texto dice así: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y ahora escuchen bien, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. En esta segunda ocasión, lo que echa por tierra el cuerno pequeño es el lugar del santuario de Cristo. Obviamente tenemos que recordar que Cristo está en el santuario celestial intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. Así que echó por tierra al verdadero pueblo de Dios y también echó por tierra el lugar donde está Cristo intercediendo por nosotros. Ahora, ¿qué más echó por tierra de acuerdo al texto 12? Leamos textualmente allí que dice lo siguiente: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y ahora el texto dice: y echó por tierra la verdad. Paremos allí. Entonces en el versículo 10, echó por tierra parte del ejército y las estrellas, los santos de Dios, el pueblo de Dios. En el texto 11, echó por tierra el lugar de su santuario, refiriéndose al santuario celestial donde Cristo está físicamente intercediendo ante el Padre por nosotros. Y en el texto 12 encontramos que el cuerno pequeño también echó por tierra la verdad de la palabra de Dios, y obviamente la verdad de dónde está Cristo y qué está haciendo por nosotros. Porque durante toda la Edad Media, Cristo estaba en el lugar santo del santuario celestial. Y lo que él ofrecía al pueblo de los santos era arrepentimiento y perdón de sus pecados. Pero como el pueblo no tenía acceso a la verdad, a la palabra de Dios, porque el cuerno pequeño prohibía la palabra de Dios, quemaba la palabra de Dios,
y martirizaba a cualquiera que fuese encontrado con un ejemplar de la palabra de Dios, entonces la ignorancia espiritual era tan amplia que la gente no sabía dónde estaba Cristo y qué estaba haciendo por ellos. Y esa gran verdad la predicaban los apóstoles desde los días que Cristo fue recibido arriba en gloria, porque esa es parte de la enseñanza del maravilloso misterio de la piedad. Así que lea conmigo en Hechos 5, versículos 29 al 32, para que veamos cómo los apóstoles predicaban y enfatizaban que Cristo estaba en el santuario celestial, específicamente en el lugar santo, y que por su ministerio allí ante el Padre, los seres humanos que creían en él podían obtener arrepentimiento y perdón de sus pecados. Dice así Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, en este conflicto universal entre las fuerzas del bien y del mal, entre el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad, es necesario obedecer a Cristo. Es necesario demostrar nuestra lealtad con obediencia, porque la verdadera adoración se demuestra con obediencia. Y el texto 30 agrega: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. ¿Qué hizo el Dios de nuestros padres? Dice allí, levantó a Jesús. Siga diciendo: a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Lo que el texto está diciendo es que ellos mataron a Cristo al colgarlo en un madero, pero Dios el Padre lo resucitó, lo levantó. Cristo vive y vivirá por los siglos de los siglos. Amén. Y los apóstoles agregan en el texto 31, a este, es decir, a este mismo Jesús que fue clavado en la cruz y que Dios el Padre lo levantó y lo resucitó. No solamente el Padre lo levantó, sino que el texto 31 dice que lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Aquí en la tierra Jesús fue humillado en la cruz como un criminal, pero allá en el cielo Jesús fue recibido arriba en gloria. Alabado sea el misterio de la piedad. Cristo fue recibido arriba en gloria. Dios el Padre allá arriba lo exaltó y lo colocó como príncipe y salvador, como intercesor para todos aquellos que en él creen. Y la pregunta al millón es: ¿con qué fin el Padre lo levantó, lo exaltó y lo recibió arriba en gloria? Dice la última parte del texto 31, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cuál es el propósito por el cual el Padre lo levantó, lo recibió arriba en gloria y lo exaltó? Para que Cristo, a través de su ministerio en el lugar santo del santuario celestial, pudiese darle al pueblo, a los verdaderos seguidores, perdón y arrepentimiento, porque esos son beneficios que obtenemos por el ministerio de Cristo ante el Padre. Ningún ser humano se puede arrepentir por sí mismo. Ningún ser humano puede obtener perdón aquí en la tierra. La única forma de arrepentirme y de obtener perdón es a través del ministerio de Cristo en el lugar santo del santuario celestial. Por eso el cuerno pequeño echó por tierra el lugar de su santuario. Por eso el cuerno pequeño echó por tierra la verdad de dónde está Cristo y en qué nos puede beneficiar. Por eso el cuerno pequeño
se encargó de perseguir y martirizar a aquellos que preferían creer esta verdad y rechazar su autoridad. Y es en ese contexto que los apóstoles en el texto 32 mencionan: y nosotros, los apóstoles, somos testigos suyos de estas cosas. En otras palabras, nosotros sabemos ciertamente dónde está Cristo, en qué lugar del santuario está y qué está haciendo allí por nosotros, porque nosotros mismos hemos sido beneficiados por su ministerio. Él nos ha dado arrepentimiento. Él nos ha dado perdón de nuestros pecados y lo confirmó, dice el texto 32, cuando el Espíritu Santo descendió sobre nosotros porque decidimos obedecerle. Qué importante es, mis queridos hermanos y amigos, conocer por experiencia propia el lugar donde está Cristo. Porque Apocalipsis 14:4 enseña que nosotros debemos seguir al Cordero, que es Cristo, donde quiera que Él va. Y cuando Él subió al cielo y fue recibido arriba en gloria, Él fue al lugar santo del santuario celestial para ofrecernos perdón y arrepentimiento, porque solamente en Cristo hay salvación. Con razón, 1 Timoteo 3:16 dice claramente que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne en la persona de Cristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿En qué lugar fue recibido arriba en gloria? ¿En el lugar santísimo, el santuario celestial, o en el lugar santo? Hemos visto claramente que para ese momento que Él fue recibido arriba en gloria, Cristo entró al lugar santo y comenzó su ministerio a favor de toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero tristemente, el cuerno pequeño, que en este contexto representa a la iglesia de Roma, echó por tierra la verdad, echó por tierra el lugar del santuario donde estaba Cristo y obviamente comercializó la gracia de Dios, porque comenzó a vender lo que en aquel entonces llamaban y conocían como las indulgencias, y lo hacían de una forma pública con la autorización del Papa. Y el pretexto que utilizaban era que los recursos que habrían de reunir serían para construir la iglesia de San Pedro allá en Roma. Imagínense nada más que con el precio de los crímenes, estos individuos habrían de construir un templo para el culto de Dios. Es evidente que esto ocurría porque la gente estaba en tinieblas. Antes de todo esto, el cuerno pequeño, la iglesia romana, se encargó de echar por tierra la verdad bíblica, y entonces las personas no tenían acceso a la Biblia y era mucho más fácil entonces engañarlos. Estas mentiras tan vergonzosas practicadas por los jefes de la iglesia eran creídas por el pueblo ignorante porque no tenían acceso a la escritura. Tanto así que cuando el que se encargaba de vender las indulgencias llegaba a una ciudad, enviaba por delante su mensajero que gritaba: la gracia de Dios y la del Padre Santo están a las puertas de la ciudad. Y el pueblo ignorante recibía al blasfemo usurpador como si este individuo fuese Dios mismo descendido del cielo. ¿Ustedes me están escuchando, sí o no?
porque estas cosas ocurrieron en la Edad Media. Y el infame traficante de indulgencias que representaba a la iglesia de Roma se atrevía desde el mismo púlpito a proclamar que estos certificados de perdón que ofrecía tenían el poder para que ellos al comprarlo pudiesen ser perdonados aún de pecados que habrían de cometer en el futuro. En español, eso significa que las indulgencias podían funcionar por adelantado. Es decir, págueme ahora y peque mañana. ¿Alguien está escuchando lo que estoy diciendo? Porque esto es tan ridículo y tan blasfemo que cuesta creer que la iglesia romana, en el nombre de Dios, llevó al mundo a tal condición. Y no solamente eso, hermanos queridos, sino que este jefe romano enseñaba que las indulgencias eran tan poderosas que ni siquiera necesitaban arrepentirse. Más bien, les aseguraba a sus oyentes que si compraban las indulgencias, ellos podían salvar no solamente a los vivos, sino también a los muertos. Y que en el momento que las monedas cayeran en el fondo del cofre, el alma por la cual habían hecho el pago escaparía del purgatorio para dirigirse al cielo. Increíble. Y es en ese escenario que Dios levanta al más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura. Y su nombre es Martín Lutero. Un hombre celoso, un hombre ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Santas Escrituras. Y fue por medio de Lutero que Dios realizó una gran obra para reformar a la iglesia e iluminar al mundo. Por eso un día, cuando sus miembros de iglesia regresaron con sus certificados de perdón y le pidieron que los absolviera de sus pecados, Martín Lutero rechazó rotundamente esa petición y les advirtió que si no se arrepentían de corazón de sus pecados y reformaban su vida, morirían en sus pecados. Obviamente esto causó una gran perplejidad y estos miembros de iglesia regresaron con el líder de la iglesia romana que les vendió las indulgencias a pedir un reembolso que obviamente le complicó el ministerio al reformador, porque estaba echando a perder el negocio de la iglesia romana. Y no se detuvo allí Lutero, sino que aprovechó una oportunidad de colocar un papel en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg con 95 proposiciones o tesis en contra de la doctrina de las indulgencias. ¿Podrán ustedes imaginarse el polvorín que despertó el reformador? Porque déjeme decirle que a raíz de la protesta de Martín Lutero, la iglesia romana lanzó las más terribles maldiciones contra él, hizo encender hogueras en las plazas públicas y el Papa mismo declaró la orden de quemar a los herejes que osaran levantarse contra sus santísimas indulgencias. Con eso en mente, quiero invitarle a leer otro aspecto en el cual el cuerno pequeño se lució para echar por tierra la verdad de Cristo y el misterio de la piedad. Lean conmigo en Daniel 8 y el texto 11 que dice lo siguiente: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es una referencia a Cristo, es decir, el cuerno pequeño está en contra de Cristo
es el anticristo y está usurpando la gloria de Cristo. Y dice allí, y por él, por el cuerno pequeño, fue quitado el continuo sacrificio. Paremos allí. Debo decirles que la palabra sacrificio no aparece en la Biblia original, sino que fue agregada por los traductores porque consideraban que era una palabra apropiada en ese contexto. Sin embargo, para el tema de hoy, quiero que nos enfoquemos solamente en la palabra continuo, porque lo que quitó el cuerno pequeño fue el continuo. ¿Qué cosa quitó? El continuo. Porque en realidad el ministerio de Cristo en el lugar santo del santuario celestial a favor de la humanidad, desde que Él fue recibido arriba en gloria, ha sido continuo hasta el día de hoy. Cristo no solamente murió en la cruz para salvarnos, sino que Cristo al tercer día resucitó en victoria, ascendió al cielo y ha estado en continuo trabajo a favor tuyo y a favor mío. Y ese continuo es crucial. Lo que Cristo ofrece continuamente para que tú y yo seamos vencedores es de vida o muerte. Por eso voy a compartirle por lo menos 4 puntos cruciales que tienen que ver con el continuo y tienen una relación directa con el lugar santo del santuario celestial. Notemos el primer punto en Primera de Crónicas 16 y el versículo 40, que dice así: para que sacrificasen continuamente, escuchen bien, cada cuanto debían sacrificar. La palabra clave allí es continuamente, a mañana y tarde, holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que Él prescribió a Israel. Dice el texto bíblico que en la mente de los cristianos debe estar continuamente el sacrificio de Cristo, porque esa ceremonia en el altar del holocausto, donde era degollado el cordero, era un símbolo de la verdadera muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cada vez que nosotros contemplamos a través de la fe lo que Cristo hizo por nosotros al ser sacrificado en la cruz, eso afecta nuestra experiencia cristiana de gloria en gloria. Eso nos beneficia en nuestro crecimiento espiritual. Por eso hay que contemplar a Cristo sacrificado, a Cristo crucificado, cada cuanto, dice el texto, continuamente. Una segunda razón por la cual el cuerno pequeño, la iglesia romana echó por el suelo el continuo, es porque en Números 4 y el texto 7 encontramos lo siguiente: sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar. Ahora escuchen bien la parte final. Y el pan continuo, ¿el pan qué? El pan continuo estará sobre ella. Porque dentro del plan de Dios no solamente es crucial que tú y yo contemplemos continuamente el amor de Dios por nosotros a través del sacrificio de Cristo, a través del sacrificio del Cordero, a través de la muerte de Cristo en la cruz, sino que el texto agrega en Números 4:7 que es fundamental que nosotros también nos alimentemos del pan de vida continuamente. La palabra de Dios es pan espiritual, y cuando tú comes la palabra de Dios con fe, creyendo en Cristo,
contemplando a Cristo y aceptando la palabra de Dios como la única regla de fe, eso provoca en ti un cambio de pensamiento, un cambio de conducta, te llena de sabiduría, te llena de poder para poder resistir al diablo y que él huya de ti. Hay poder en la palabra de Dios. Oh, sí. Hay sabiduría en la palabra de Dios. Hay victoria en la palabra de Dios. Y por eso tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios cada ¿cuánto? Dice el texto 7, el pan debe ser ¿qué? Continuo. Está conectado, mi hermano. Así mismo es. Entonces hemos visto ya que un punto importante por el cual el cuerno pequeño echó por tierra el continuo es porque nos quita de la mente el sacrificio continuo de Cristo. Y además de eso, vimos que echa por tierra el continuo porque también nos quita el alimento continuo de Cristo, el pan de vida, la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, Daniel y Apocalipsis, la ley y el Evangelio. Hay poder en la palabra de Dios. Pero un tercer aspecto que quiero compartirle se encuentra en Éxodo 30, versículos 7 y 8, hablando del continuo del incienso. Dice allí, y Aarón quemará incienso aromático sobre él, cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Y ahora escuchen bien, porque aquí no aparece la palabra continuo, pero hay un sinónimo. Cada cuánto debe quemar el incienso. Dice allí, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. En otras palabras, el incienso debe ser quemado continuamente. Rito perpetuo, porque en la Biblia, en este contexto, el incienso representa las oraciones de los santos. Y es imposible que una persona sea santa si no tiene una vida de comunión con un ser santo. Es imposible que tú y yo alcancemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor, a menos que estemos en íntima comunión a través de la oración con un Dios que es santo, santo, santo. Y cuando el cuerno pequeño nos quita el continuo del incienso, nos desconecta de Dios el Padre, nos quita el privilegio de la oración, entonces estamos totalmente debilitados y a expensas de lo que quiera hacer el diablo con nosotros. ¿Será que alguien me está siguiendo en esta hora, sí o no? Porque estamos hablando de que el cuerno pequeño, la iglesia de Roma, nos ha quitado el continuo del sacrificio, la muerte de Cristo. Nos ha quitado el continuo del pan, la palabra de Dios. Nos ha quitado el continuo del incienso, la oración al Padre. Y allí no termina la cosa, porque en Levíticos 24 y el texto 2 encontramos un cuarto aspecto o punto por el cual el cuerno pequeño nos quitó el continuo y lo echó por tierra. Lea textualmente conmigo el verso que dice así: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas. Y ahora escuchen bien la parte final del texto 2. ¿Para qué? Para hacer arder las lámparas continuamente. ¿Cada cuánto debían arder las lámparas? Continuamente. Porque ese simbolismo tiene la lección para ti y para mí de que continuamente tenemos que ser luz en este mundo de tinieblas. Si en realidad amamos a Cristo y estamos a favor del misterio de la piedad, tenemos que ser una luz continua. No podemos ser luces intermitentes.
no podemos ser luces de fin de semana. Tenemos que ser luz todos los días de la semana. Tenemos que ser luz en la iglesia y en la casa. Tenemos que ser luz en las buenas y en las malas, porque el texto dice que las lámparas deben arder continuamente. Con razón, el profeta de Dios enfatizó en el capítulo 8 y el texto 11 que el cuerno pequeño, la iglesia romana, quitó el continuo porque el profeta entendía cuán crucial es para ti y para mí conectarnos continuamente con Cristo. Apreciados hermanos y amigos que me escuchan, nuestra salvación depende de una comunión continua con el Salvador. Hay que contemplar su sacrificio continuo y entender que mi salvación es por la fe en aquel que murió por mí. Pero el cuerno pequeño, al echar por tierra esa gran verdad, la reemplazó con la falsedad de la salvación por obras. Y de igual manera reemplazó la gran verdad del pan continuo que es necesario para nuestra victoria, la palabra de Dios que es fundamental para nuestra nutrición espiritual, la reemplazó por tradiciones humanas, por el paganismo y por doctrinas de demonios. Y si hablamos del continuo del incienso, que representa la comunicación directa del pecador con un Dios santo, para que su santidad no sea transferida por fe, porque sin santidad nadie verá al Señor. El cuerno pequeño reemplazó la oración directa a Dios el Padre en el nombre de Cristo Jesús por las oraciones a los santos muertos, a la Virgen muerta y a todos los muertos en general. Eso obviamente es espiritismo practicado en la misma iglesia de Roma. Y por último, cuando el cuerno pequeño echa por tierra el continuo de las lámparas, que en este contexto representa el compromiso del cristiano de ser luz en este mundo de tinieblas, de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, para que otros que están en tinieblas conozcan la verdad y la verdad los haga libres. El cuerno pequeño decidió perseguir a muerte, tildando de herejes a todos aquellos que se atrevían a ir en contra de su autoridad, promoviendo las verdades del misterio de la piedad. Pero bendito sea el nombre del Señor, que en esa época de terrible oscuridad y de gran persecución, porque el cuerno pequeño tenía el dominio y el control total del mundo religioso, Martín Lutero, que fue levantado por Dios y capacitado por el Espíritu Santo, proclamaba un mensaje precioso a las ansiosas muchedumbres. Nunca antes habían oído tan hermosas enseñanzas, las buenas nuevas de un amante Salvador, la seguridad del perdón y de la paz por medio de su sangre expiatoria, la paz por medio del sacrificio continuo. Y estas muchedumbres se regocijaban en sus corazones, que se inspiraban, se llenaban de esperanza en alcanzar la vida inmortal. Fue así como este reformador encendió una luz en Wittenberg, cuyos rayos iban a esparcirse por todas partes del mundo y que aumentaría en esplendor hasta el fin de los tiempos. Oh sí, mis queridos hermanos y amigos, porque los escritos del reformador y sus doctrinas se estaban difundiendo por todas las naciones de la cristiandad. La obra se inició en Suiza, continuó en Holanda, llegaron ejemplares de sus escritos a Francia y España. En Inglaterra recibieron también sus enseñanzas. La verdad que predicaba este hombre de Dios llegó a conocerse en Bélgica y hasta Italia.
Eran miles los creyentes que se despertaban de su letargo mortal y recibían el gozo y la esperanza de una vida de fe en el Cordero inmolado, en el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús, porque aprendieron a contemplar el continuo del sacrificio y entender que la salvación nunca puede ser por obras, pero siempre podrá ser por fe. Sus doctrinas se escuchaban por doquier, en las cabañas, en los conventos, en los palacios de los nobles, en las academias, en la corte de los reyes, y aún hubo algunos hidalgos que se levantaron por todas partes para sostener los esfuerzos del reformador. Obviamente la iglesia romana se calentó y en ese momento giró instrucciones claras en las cuales se declaraba que Martín Lutero era un hereje y por consiguiente había que acabarlo y callarlo, y en caso de persistir en su terquedad, según ellos, la orden fue de proscribir todos los puntos de Alemania, así como para desterrar, maldecir y excomulgar a todos sus seguidores. Además, para arrancar de raíz la pestilente herejía, decían ellos, el Papa dio órdenes de que excomulgaran a todos aquellos que fueran negligentes en cuanto a prender a Lutero y a sus seguidores. Quiero que entiendan, hermanos queridos, que esta iglesia era tan corrupta y arbitraria que decidieron sentenciar a Lutero a la muerte sin ni siquiera investigarlo. Estando Lutero ausente, de manera que no podía ni siquiera defenderse, la iglesia romana efectuó el juicio, lo acusó y lo sentenció a la hoguera, porque según ellos el Santo Padre, o sea el Papa, tiene autoridad suprema e infalible. De hecho, le dieron un plazo de 60 días al reformador para retractarse. Pero bendito sea el nombre del Señor, que aunque Lutero no ignoraba la tempestad que estaba a punto de desencadenarse, el hombre se mantuvo firme y fiel a Dios, porque confiaba que Cristo era su escudo y su fortaleza. Y fue en ese contexto que el reformador dijo: ¿qué va a suceder? No lo sé, ni me interesa saberlo. Sea donde sea que estalle el rayo, permanezco sin temor. Ni una hoja del árbol cae sin el beneplácito de nuestro Padre Celestial, cuanto menos nosotros. Es poca cosa morir por el Verbo, pues que este Verbo se hizo carne y murió por nosotros. Con él resucitaremos si con él morimos. Y pasando por donde pasó, llegaremos a donde llegó y moraremos con él durante la eternidad. ¿Qué clase de valentía tenía este hombre de Dios? Porque debo recordarle que lo cortés no quita lo valiente. Este individuo era sumiso a la iglesia. Él se sometía a la autoridad del Papa. Él nunca pensó salirse de esa iglesia. De hecho, cuando le complicaron la existencia, lo pusieron en una encrucijada de caminos, porque Lutero amaba a la iglesia de Roma. Lutero era un hombre obediente y sumiso a la autoridad de la iglesia, pero Lutero había aprendido a creer que la única regla de fe del cristiano es la Biblia y sola Biblia.
Escritura, solo escritura. Si me prueban con la palabra de Dios que estoy equivocado, me retracto. De lo contrario, quiero que sepan que ya han destrozado mi honor y mi reputación. Una sola cosa me queda, y es este miserable cuerpo que, si lo quieren tomar, lo único que van a lograr es acortarme esta vida de sufrimiento. Sin embargo, estoy tranquilo porque lo que respecta a mi alma, no me la pueden tocar, porque ustedes tan solo pueden matar mi cuerpo, pero no pueden matar mi alma. Y a los enemigos que se burlaban de él porque lo veían solo, Lutero respondió lo siguiente y dijo: ¿quién puede decir que no sea Dios el que me ha elegido y llamado? Y que ellos, al menospreciarme, no debieran temer que están menospreciando a Dios mismo. Moisés iba solo a la salida de Egipto. Elías estaba solo en los días del rey Acab. Isaías estaba solo en Jerusalén. Ezequiel estaba solo en Babilonia. Dios no escogió jamás por profeta ni al sumo sacerdote ni a otro personaje distinguido, sino que escogió generalmente a hombres humildes y menospreciados, y en cierta ocasión a un pastor llamado Amós. En todo tiempo los santos debieron, con peligro de su vida, reprender a los grandes, a los reyes, a los príncipes, a los sacerdotes y a los sabios. Y yo no estoy diciendo con esto que soy profeta. Más bien, lo que estoy diciendo es que ellos, mis enemigos, deben temer precisamente porque yo soy solo y porque ellos son muchos. De lo que estoy muy seguro es que la palabra de Dios está conmigo y no con ellos. Por eso quiero recalcar en esta hora, mis queridos hermanos y amigos, que lo cortés no quita lo valiente, porque este hombre era cortés, este hombre era humilde, este hombre era sumiso, este hombre era manso. Pero no se equivoque, apreciado amigo que me escuchas, porque para ser cristiano hay que ser valiente. Hay que estar dispuesto a ir en contra de la corriente. Y lo cortés no quita lo valiente. De hecho, el Papa amenazó a Lutero con excomulgarlo si no se retractaba. Y obviamente, como este hombre de Dios no estuvo dispuesto a retractarse, la Iglesia romana publicó un decreto donde Lutero quedó maldito por el cielo y separado para siempre de la Iglesia. Porque, apreciados amigos que me escuchan, la oposición es la suerte que les toca a todos aquellos a quienes Dios emplea para que prediquen verdades distintivas aplicables a su época. Había una verdad presente en los días de Lutero y hay una verdad presente en esta generación. Y lo mismo que fue con Lutero es lo mismo que será. Por lo tanto, Dios está buscando hombres y mujeres que aprendan a tener una relación continua con Cristo, contemplando el sacrificio continuo de Cristo, comiendo el pan continuo de Cristo, elevando el incienso de la oración continuamente a Cristo y testificando de la luz de la verdad de Cristo continuamente, porque damas y caballeros, jóvenes y adultos, ticos y panameños, americanos y europeos, lo cortés no quita lo valiente.